Asumimos, incluso, que sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Pero entonces, ¿cómo se explica que las cosas no salgan como suponemos? O mejor, ¿cómo se explica que otros sean capaces de lograr cosas que parecen desafiar todos los supuestos? Por ejemplo, ¿por qué Apple es tan innovadora? Año tras año tras año tras año, son más innovadores que toda su competencia. Y, sin embargo, son solo una empresa de informática. Son como todos los demás. Tienen el mismo acceso al mismo talento, las mismas agencias, los mismos consultores, los mismos medios. Entonces, ¿por qué parecen tener algo diferente? ¿Por qué Martin Luther King lideró el movimiento de derechos civiles? No fue el único hombre que sufrió en un Estados Unidos anterior a los derechos civiles, y ciertamente no fue el único gran orador de la época. ¿Por qué él? ¿Y por qué los hermanos Wright fueron capaces de descubrir el vuelo tripulado propulsado controlado cuando ciertamente había otros equipos mejor calificados, mejor financiados y no lograron el vuelo tripulado? Los hermanos Wright se les adelantaron. Hay algo más en juego aquí. Hace unos 3 años y medio hice un descubrimiento y este descubrimiento cambió profundamente mi visión sobre cómo pensaba que funcionaba el mundo e incluso cambió profundamente la forma en que opero en él. Resulta que hay un patrón, resulta que todos los líderes y organizaciones grandes e inspiradores del mundo, ya sea Apple, Martin Luther King o los hermanos Wright, todos piensan, actúan y se comunican exactamente de la misma manera. Y es todo lo contrario a todos los demás. Todo lo que hice fue codificarlo y probablemente sea la idea más simple del mundo. Yo lo llamo el círculo dorado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esta pequeña idea explica por qué algunas organizaciones y algunos líderes pueden inspirar donde otros no. Permítanme definir los términos muy rápidamente. Cada persona, cada organización del planeta sabe lo que hace. 100%. Algunos saben cómo lo hacen. Ya sea que lo llame su propuesta de valor diferenciadora o su proceso patentado o su BVU. Pero muy pocas personas u organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Y por eso no me refiero a obtener ganancias. Ese es un resultado. Siempre es un resultado. Con por qué me refiero a cuál es tu propósito, cuál es tu causa, cuál es tu creencia. ¿Por qué existe su organización? Bueno, como resultado, la forma en que pensamos, actuamos y nos comunicamos es de afuera hacia adentro. Es obvio. Pasamos de lo más claro a lo más borroso. Pero los líderes inspirados y las organizaciones inspiradas, independientemente de su tamaño, independientemente de su industria, piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia afuera. Déjame darte un ejemplo. Utilizo Apple porque son fáciles de entender y todo el mundo lo entiende. Si Apple fuera como todos los demás, un mensaje de marketing suyo podría sonar así. Hacemos excelentes computadoras. Están bellamente diseñados, son fáciles de usar y fáciles de usar. ¿Quieres comprar uno? Bueno. Y así es como nos comunicamos la mayoría de nosotros. Así es como se hace la mayor parte del marketing, así es como se hacen la mayoría de las ventas, y así es como la mayoría de nosotros nos comunicamos. Así es como se hace la mayor parte del marketing, así es como se hacen la mayoría de las ventas y así es como la mayoría de nosotros nos comunicamos interpersonalmente. Decimos lo que hacemos, decimos en qué somos diferentes o en qué somos mejores, y esperamos algún tipo de comportamiento, una compra, un voto, algo así. Aquí está nuestra nueva firma de abogados. Contamos con los mejores abogados con los clientes más importantes. Ya sabes, siempre trabajamos para nuestros clientes, hacemos negocios con nosotros. Aquí está nuestro nuevo coche. Obtiene un gran rendimiento de gasolina, tiene, ya sabes, asientos de cuero. Compra nuestro coche. Pero es aburrido. Así es como se comunica realmente Apple. En todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo, creemos en pensar de manera diferente.
La forma en que desafiamos el status quo es haciendo que nuestros productos estén bellamente diseñados, sean fáciles de usar y fáciles de usar. Resulta que fabricamos excelentes computadoras. ¿Quieres comprar uno? Totalmente diferente, ¿verdad? ¿Estás listo para comprarme una computadora? Lo único que hice fue invertir el orden de la información. La gente no compra lo que haces, la gente compra por qué lo haces. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Esto explica por qué todas las personas en esta sala se sienten perfectamente cómodas comprando una computadora de Apple. Pero también nos sentimos perfectamente cómodos comprando un reproductor MP3 de Apple, o un teléfono de Apple, o un DVR de Apple. Pero como dije antes, Apple es solo una empresa de informática. No hay nada que los distinga estructuralmente de cualquiera de sus competidores. Todos sus competidores están igualmente calificados para fabricar todos estos productos. De hecho, lo intentaron. Hace unos años, Gateway lanzó televisores de pantalla plana. Están eminentemente calificados para fabricar televisores de pantalla plana. Llevan años fabricando monitores de pantalla plana. Nadie compró uno. Dell lanzó reproductores MP3 y PDA y fabrica productos de gran calidad y puede fabricar productos perfectamente bien diseñados y nadie compró uno. De hecho, hablando de ello ahora, ni siquiera podemos imaginarnos comprar un reproductor MP3 de Dell. ¿Por qué comprarías un reproductor MP3 de una empresa de informática? Pero lo hacemos todos los días. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. El objetivo no es hacer negocios con nadie, con todos los que necesitan lo que tienes. El objetivo es hacer negocios con personas que creen lo que usted cree. Aquí está la mejor parte. Nada de lo que te cuento es mi opinión. Todo se basa en los principios de la biología, no de la psicología, la biología. Si observa una sección transversal del cerebro humano de arriba hacia abajo, lo que ve es que el cerebro humano en realidad está dividido en tres componentes principales que se correlacionan perfectamente con el círculo dorado. Nuestro cerebro más nuevo, nuestro cerebro Homo sapiens, nuestra neocorteza, se corresponde con el nivel que. La neocorteza es responsable de todo nuestro pensamiento y lenguaje racional y analítico. Las dos secciones del medio forman nuestro cerebro límbico, y nuestro cerebro límbico es responsable de todos nuestros sentimientos como la confianza y la lealtad. También es responsable de todo el comportamiento humano, de toda la toma de decisiones, y no tiene capacidad de lenguaje. En otras palabras, cuando nos comunicamos de afuera hacia adentro, sí, las personas pueden comprender grandes cantidades de información complicada, como características, beneficios, hechos y cifras, pero eso no impulsa el comportamiento. Cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, hablamos directamente con la parte del cerebro que controla el comportamiento y luego permitimos que las personas lo racionalicen con las cosas tangibles que decimos y hacemos. De aquí provienen las decisiones viscerales. A veces puedes darle a alguien todos los hechos y cifras y te dice, sé lo que dicen todos los hechos y detalles, pero simplemente no me parece correcto. ¿Por qué usaríamos ese verbo? No se siente bien, porque la parte del cerebro que controla la toma de decisiones no controla el lenguaje. Y lo mejor que podemos hacer es, no sé, simplemente no se siente bien. O a veces dices que estás liderando con el corazón o con el alma. Bueno, odio decírtelo, esas no son otras partes del cuerpo que controlan tu comportamiento. Todo sucede aquí en su cerebro límbico, la parte del cerebro que controla la toma de decisiones y no el lenguaje. Pero si no sabes por qué haces lo que haces y la gente responde a por qué haces lo que haces, ¿cómo conseguirás que la gente vote por ti o te compre algo o, más importante aún, que sea leal y quiera ser parte de lo que haces? Una vez más, el objetivo no es solo vender a las personas que necesitan lo que usted tiene, sino que el objetivo es vender a las personas que creen en lo que usted cree. El objetivo no es solo contratar personas que necesiten un trabajo, sino contratar personas que crean lo que usted cree. Siempre digo eso, ya sabes, si contratas gente solo porque pueden hacer un trabajo, trabajarán por tu dinero, pero si contratas gente que cree lo que tú crees, trabajarán para ti con sangre, sudor y lágrimas.
Y en ningún otro lugar hay mejor ejemplo de esto que en los hermanos Wright. La mayoría de la gente no conoce a Samuel Pierpont Langley, y allá por principios del siglo XX, la búsqueda del vuelo humano propulsado era como la .com del momento. Todo el mundo lo estaba intentando. Y Samuel Pierpont Langley tenía lo que asumimos que era la receta del éxito. Quiero decir, incluso ahora le preguntas a la gente, ¿por qué fracasó su producto o su empresa? Y la gente siempre te da la misma permutación de las mismas tres cosas. Descapitalizados, la gente equivocada, malas condiciones de mercado. Siempre son las mismas tres cosas, así que exploremos eso. Samuel Pierpont Langley recibió $50 del Departamento de Guerra para descubrir esta máquina voladora. El dinero no fue un problema. Ocupó un puesto en Harvard y trabajó en el Smithsonian y estaba muy bien conectado. Conocía todas las grandes mentes de la época. Contrató a las mejores mentes que el dinero pudo encontrar y las condiciones del mercado fueron fantásticas. El New York Times lo siguió a todas partes y todos apoyaban a Langley. ¿Y por qué nunca hemos oído hablar de Samuel Pierpont Langley? A unos cientos de kilómetros de distancia, en Dayton, Ohio, Orville y Wilbur Wright. No tenían nada de lo que consideramos la receta del éxito. No tenían dinero. Pagaron su sueño con las ganancias de su tienda de bicicletas. Ninguna persona del equipo de los hermanos Wright tenía educación universitaria, ni siquiera Orville o Wilbur. Y el New York Times no los siguió a ninguna parte. Era que Orville y Wilbur estaban impulsados por una causa, un propósito, una creencia. Creían que si podían descubrir esta máquina voladora, cambiaría el curso del mundo. Samuel Pierpont Langley era diferente. Quería ser rico y quería ser famoso. Estaba persiguiendo el resultado. Estaba persiguiendo las riquezas, y he aquí, mira lo que pasó. Las personas que creyeron en el sueño de los hermanos Wright trabajaron con ellos con sangre, sudor y lágrimas. Los demás simplemente trabajaban por el sueldo. Y cuentan historias de cómo cada vez que los hermanos Wright salían, tenían que llevarse 5 juegos de piezas, porque esa era la cantidad de veces que chocaban antes de entrar a cenar. Y finalmente, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright emprendieron el vuelo y nadie estaba allí para siquiera experimentarlo. Nos enteramos unos días después. Y una prueba más de que Langley estaba motivado por algo equivocado. El día que los hermanos Wright huyeron, renunció. Podría haber dicho, es un descubrimiento asombroso, muchachos, y mejoraré su tecnología. Pero no lo hizo. No fue el primero. No se hizo rico. No se hizo famoso. Entonces renunció. La gente no compra lo que haces. Compran por qué lo haces. Y si hablas de lo que crees, atraerás a quienes creen lo que tú crees. Bueno, ¿por qué es importante atraer a quienes creen en lo que tú crees? Algo llamado ley de difusión de la innovación. Y si no conoce la ley, definitivamente conoce la terminología. Los primeros 2.5% de nuestra población son nuestros innovadores. El siguiente 13,5% de nuestra población son nuestros primeros usuarios. El siguiente 34% son su mayoría temprana, su mayoría tardía y sus rezagados. La única razón por la que esta gente compra teléfonos de tonos es porque ya no se pueden comprar teléfonos de disco. Todos nos ubicamos en distintos lugares en distintos momentos de la escala, pero lo que la ley de difusión de la innovación nos dice es que si deseamos tener éxito en el mercado masivo o la aceptación masiva de una idea en el mercado, no podemos tenerlo hasta que alcancemos este punto de inflexión entre 15 y 18% de penetración en el mercado y luego el sistema se inclina. Y me encanta preguntarles a las empresas cuál es su conversión en nuevos negocios y les encanta decirles, oh, es alrededor del 10% con orgullo. Bueno, puedes hacer tropezar a más del 10% de los clientes. Todos tenemos alrededor del 10% que simplemente lo entienden. Así los describimos. Eso es como ese presentimiento. Oh, simplemente lo entienden. El problema es cómo encontrar aquellos que simplemente lo obtienen antes de hacer negocios con ellos versus aquellos que no lo obtienen.
Así que es esto, esta pequeña brecha la que hay que cerrar, como la llama Jeffrey Moore, cruzar el abismo. Porque verá, la mayoría inicial no intentará algo hasta que alguien más lo haya probado primero. Y estos tipos, los innovadores y los primeros en adoptar, se sienten cómodos tomando esas decisiones viscerales. Se sienten más cómodos tomando decisiones intuitivas impulsadas por lo que creen sobre el mundo y no solo por el producto disponible. Estas son las personas que hicieron fila durante 6 horas para comprar un iPhone cuando salió por primera vez, cuando podrías haber entrado a la tienda la semana siguiente y comprar uno del estante. Estas son las personas que gastaron $40 en televisores de pantalla plana cuando aparecieron por primera vez, a pesar de que la tecnología era deficiente. Y, por cierto, no lo hicieron porque la tecnología fuera genial. Lo hicieron por sí mismos. Es porque querían ser los primeros. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y lo que haces simplemente prueba lo que crees. De hecho, la gente hará cosas que prueben lo que creen. La razón por la que esa persona compró el iPhone en las primeras 6 horas, hizo cola durante 6 horas, fue por lo que creía sobre el mundo y cómo quería que todos lo vieran. Ellos fueron los primeros. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Permítanme darles un ejemplo famoso, un fracaso famoso y un éxito famoso de la ley de difusión de la innovación. Primero, el famoso fracaso. Es un ejemplo comercial. Como dijimos hace un segundo, la receta del éxito es el dinero, las personas adecuadas y las condiciones de marketing adecuadas, ¿verdad? Entonces deberías tener éxito. Mira TiVo. Desde el momento en que TiVo salió al mercado hace unos 8 o 9 años hasta el día de hoy, son el producto de mayor calidad del mercado. Sin lugar a dudas, no hay disputa. Estaban muy bien financiados y las condiciones del mercado eran fantásticas. Quiero decir que usamos TiVo como verbo. Uso cosas de TiVo en mi DVR Time Warner basura todo el tiempo. Pero TiVo es un fracaso comercial. Nunca han ganado dinero. Y cuando salieron a bolsa, sus acciones estaban a unos $30 o $40 y luego se desplomaron, y nunca se negociaron por encima de los $10. De hecho, no creo que haya superado los $6, excepto por un par de pequeños picos. Porque verás, cuando TiVo lanzó su producto, nos contaron todo lo que tenían. Dijeron que tenemos un producto que pausa la televisión en vivo, omite comerciales, rebobina la televisión en vivo y memoriza sus hábitos de visualización sin que usted siquiera lo pregunte. Y la mayoría cínica dijo, no te creemos, no lo necesitamos, no nos gusta, nos estás asustando. Y si te hubieran dicho que si eres el tipo de persona a la que le gusta tener control total sobre cada aspecto de tu vida, tenemos un producto para ti. Pausa la televisión en vivo, se salta los comerciales, memoriza sus hábitos de visualización, etcétera, etcétera. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces, y lo que haces simplemente sirve como prueba de lo que crees. Ahora déjenme darles un ejemplo exitoso de la ley de difusión de la innovación. En el verano de 1963 0 personas se presentaron en el centro comercial de Washington para escuchar al doctor. Ray habla. No enviaron invitaciones y no había un sitio web para verificar la fecha. ¿Cómo haces eso? Bueno, Dra. King no fue el único hombre en Estados Unidos que fue un gran orador. No fue el único hombre en Estados Unidos que sufrió en un Estados Unidos anterior a los derechos civiles. De hecho, algunas de sus ideas eran malas. Pero tenía un don. No anduvo por ahí diciéndole a la gente lo que era necesario cambiar en Estados Unidos. Dio vueltas y le dijo a la gente lo que creía. Creo, le decía a la gente. Y las personas que creían en lo que él creía tomaron su causa, la hicieron suya y se lo contaron a la gente. Y algunas de esas personas crearon estructuras para hacer correr la voz a más personas. Y he aquí, 0 personas aparecieron en el día correcto, en el momento correcto, para escucharlo hablar.
¿Cuántos de ellos se presentaron ante él? 0. Se presentaron por sí mismos. Fue lo que creían acerca de Estados Unidos lo que los llevó a viajar en autobús durante 8 horas para pararse al sol en Washington a mediados de agosto. Es lo que creían, y no se trataba de blancos contra negros. El 25% de la audiencia era blanca. Doctor King creía que hay 2 tipos de leyes en este mundo, las que son hechas por una autoridad superior y las que son hechas por el hombre. Y no viviremos en un mundo justo hasta que todas las leyes dictadas por el hombre sean coherentes con las leyes dictadas por la autoridad superior. Da la casualidad de que el movimiento de derechos civiles fue perfecto para ayudarlo a darle vida a su causa. No lo seguimos a él, no por él, sino por nosotros mismos. Y por cierto, pronunció el discurso "tengo un sueño", no el discurso "tengo un plan". Escuchemos ahora a los políticos con sus amplios planes de 12 puntos, no inspiran a nadie. Porque hay líderes y hay quienes lideran. Los líderes ocupan una posición de poder o autoridad, pero quienes lideran nos inspiran. Ya sean individuos u organizaciones, seguimos a quienes lideran no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Seguimos a quienes lideran no por ellos, sino por nosotros mismos. Y son aquellos que comienzan con el por qué los que tienen la capacidad de inspirar a quienes los rodean o encontrar a otros que los inspiren. Muchas gracias.